Ya, chicos. Buenas tardes, chicos, con todos. Espero hayan pasado un excelente fin de semana. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema sobre áreas de gestión de riesgos. Una vez pues realizado el estudio en temas anteriores en cuanto a los elementos que conformaban la gestión de riesgo, ¿alguien me puede decir cuáles son esos elementos que conforman la gestión de riesgo? Podría ser los análisis de riesgo, reducción de riesgo, manejo de eventos adversos y recuperación. A ver, esas son las áreas. Hablamos en las clases anteriores de los elementos de la gestión de riesgo. ¿Cuáles Si eran? los componentes, ¿Cómo? los componentes no. Sí, no, esos no son los componentes, no, las áreas. Perdón, las áreas no, los elementos. Comunicación. Lo que es también evaluación de riesgo. Ya. En los elementos de la gestión de riesgo tenemos a la identificación de riesgo, a la evaluación, a la valoración, a la ejecución y a lo que es el control de riesgo. Estos son los elementos que están conformando la gestión de riesgo. Entonces, cuando observamos que esos elementos están componiendo la gestión de riesgo, vamos a verificar, ahorita vamos a estudiar lo que son las áreas, sí, las áreas de gestiones de riesgo. Ahí sí, ¿quién me hablaba en antes? Edison, Edgar, ¿quién era quien me hablaba? Josué, Josué. A ver, ¿cuáles son las áreas de gestión de riesgo? que las áreas son los análisis de riesgo, reducción de riesgo y manejo de eventos adversos y recuperación. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir estudiando cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de análisis de gestión de riesgo, vamos a hablar de un tema bastante amplio, porque el análisis de la gestión de riesgo tiene algunos pasos, ¿no? Estos pasos que prácticamente están en relación con los elementos que conforman la gestión de riesgo, porque antes de llegar a un análisis, ¿qué se debe hacer para este análisis? Entonces vamos a proyectar la diapositiva. Perfecto, aquí estamos. Ya, aquí están las áreas de gestión de riesgo, ¿no? Si ustedes observan ya, ahí sí me escuchan, ¿no? Ya, Sí. observen el gráfico. Aquí tenemos las áreas y componentes de gestión de riesgo. Las áreas componentes de gestión de riesgo tenemos el análisis de riesgo, cuyos componentes están el estudio de amenazas y las vulnerabilidades. Les decía, antes de llegar al análisis de riesgo, pues debemos de citar que para hacer este análisis de riesgo hay algunos pasos que se dan para hacer el análisis del mismo, como es la identificación, como es la evaluación. ¿Para qué nos sirve este análisis de riesgo? Aquí tenemos un componente en el cual se lo está aplicando para lo que es el estudio de amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Todo aquello que vamos a verificar en cuanto a los riesgos que se puedan presentar y el análisis de los mismos, ¿no? Tenemos que saber que para llegar a este análisis tenemos que identificar a través de qué se hace la identificación, a través de la metodología de observación, a través de cómo se hace una evaluación. Una vez que se identifica el riesgo, bueno, se lo evalúa, ¿no es cierto? Hay que evaluarlo y una vez que se hace la evaluación, pues hay que realizar
una síntesis de lo mismo, pues, y hacer un plan, prácticamente aplicar un plan, diseñar un plan y después ejecutarlo o aplicarlo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que conforman este análisis de riesgo están directamente en relación con lo anteriormente dicho. Para otra área tenemos la reducción de riesgo. En la reducción de riesgo, pues ya vendría a aplicarse lo que es el plan de prevención y mitigación. Aquel plan de prevención y mitigación, pues, que se lo hace directamente para la disminución de estos riesgos. Siguiendo con el área, miren que todas las áreas están de manera secuencial, ¿no? Esta sí podríamos decir que es el área número 1, el área número 2, el número 3 y el número 4. No podemos iniciar desde abajo hacia arriba o de manera dispersada. Siempre hacerlo así como está, de acuerdo a la secuencia de lo mismo, ¿no? Análisis primero, de ahí la reducción de riesgo, que ya sería prácticamente la parte de diseñar lo que es la prevención y mitigación, el manejo de eventos adversos. ¿Cómo se da el manejo de eventos adversos? Se da a través de la preparación de la alerta y respuesta, que se lo practica a través de una documentación ya realizada con el plan de prevención, protección y mitigación ya ejecutada, ¿no? Aquí ya prácticamente se lo aplica, donde ya tiene que haber ya una parte también de respuesta a este tipo de aplicación de plan. Y la recuperación, pues que ya hablamos de una reconstrucción, de una rehabilitación. Bueno, aquellos eventos adversos que se dan. Hablábamos en la clase anterior hablábamos de los desastres naturales. Aquellos desastres naturales que provocan respuestas en cuanto a peligros, ya no podemos hablar de riesgos nomás, sino de peligros que se presentan y que son de sumamente más complicado ante este tipo de situaciones que se presenta en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, hay una destrucción total, tanto de la parte de la vida de las personas, así como de la parte material. Entonces, por eso, como última área, pues viene el proceso de rehabilitación y reconstrucción. De rehabilitación no solamente de la parte material, sino también pues de aquellas personas que quedan con su estado de salud muy afectados y que tienden a tener un proceso de recuperación, ¿no? Y la reconstrucción que se hace, pues, a través de todo aquello, todo ese material eh, que se vea afectado ante estas apariciones de estos desastres naturales. Entonces, vamos a ir detenidamente hablando de cada uno de ellos, ¿no? Hablamos del análisis de riesgo, que es el uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus consecuencias. Entonces, la magnitud de sus consecuencias, ¿cómo la podemos hacer? A través de un análisis, a través de la identificación. Aquí están los pasos para el análisis de riesgo. Observen, este es un proceso prácticamente para llegar al análisis de riesgo, es un proceso en cuanto a la elaboración de lo mismo. Entonces, vamos a hablar que como primer punto o como primer paso para este análisis de riesgo tenemos que identificar los principales riesgos. Pongamos ejemplos. A ver, les voy a dar la pauta a ustedes para que me apliquen ejemplos en las cuales ustedes creen conveniente aplicar estos pasos de análisis de riesgo. El primer paso, identificación de los principales riesgos. Me van a aplicar el ejemplo y me aplican también una de las funciones o actividades que cumple dicha institución. En este caso puede ser empresa, puede ser una macro o una microempresa. A ver, chicos, los escucho. Cualquiera de ustedes. Podría ser, bueno, vamos a identificar un riesgo que podría ser que nosotros estamos o sea, rodeado de volcán, cualquier volcán.
Entonces, esa sería nuestra amenaza, que vamos a estar vulnerables nosotros. La importancia de cada riesgo vamos a ser, o sea, nosotros, ¿no? Los que vamos a estar al frente o vamos a tener los, Ya, vamos a ser los. ya, sí, Jonathan. En la identificación de los riesgos, o sea, perfecto la aplicación de un ejemplo, ¿no? Pueden ser, tenemos una diversidad de ejemplos de acuerdo a lo ya estudiado. Aplicó usted la de los volcanes, perfecto. Entonces, en la identificación, ¿qué nos, ¿cuál es el rol que nosotros debemos de cumplir para esa identificación? Debemos de cumplir el rol de identificar el área, ¿no? Dónde es la localización, un antecedente del mismo, qué ha sucedido antes de para poder determinar. Recuerden que cuando nosotros vamos a identificar los riesgos, habrían que identificar aquellos riesgos a las cuales pues en realidad pues se vuelven riesgos no tolerables, porque hay riesgos que son tolerables. Entonces, cuando hay en una área X, ya usted citó los volcanes. Cuando hablamos de los volcanes a nivel de Ecuador, estamos hablando de varios volcanes. Entonces, vamos a hacer una identificación de aquellos volcanes que vienen provocando una interrupción en las actividades diarias de las personas y también un riesgo latente en las mismas, ¿no? Que está alterando automáticamente el bienestar y la salud de las personas. Entonces, a base de eso podemos decir, bueno, en Ecuador existen, vamos a decir, 5 volcanes. De los 5 volcanes, pues, dos volcanes están activos o uno está activo, el cual, pues, está localizado en tal ciudad y que está afectando la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Hay en la ladera de ese volcán, pues, existen comunidades en las cuales tienen sembrío y que están siendo afectados los mismos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, estamos tratando de hacer una identificación, ¿no? Y en esa identificación en esta identificación estamos haciendo también lo que es aplicando los antecedentes. Entonces, estos antecedentes valen la pena citarlos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos ir diseñando e ir ya haciendo o elaborando un plan de protección y corrección que nos va a ayudar con esos antecedentes. Porque sin duda, pues, si nosotros aplicamos este tipo de análisis de riesgo en algún volcán, de acuerdo al ejemplo citado, en algún volcán que sea tolerable, que no esté provocando, tolerable significa que no está provocando ninguna consecuencia, ¿no es cierto? Que no sea tolerable y que vamos a enfocarnos más a ese tipo de investigación, análisis. Entonces estamos como, no digo perdiendo el tiempo, porque de igual va a ser producto en el futuro de la aparición de algún riesgo, pero en cambio no estamos dándole la oportunidad a aquellos volcanes que en realidad sí están no siendo tolerables y que están afectando. Entonces, en eso nomás, un ejemplo, podemos citar otro tipo de riesgo e inmersarnos, incluir en este caso las empresas. En las empresas vamos a encontrar empresas de acuerdo a las actividades. Bueno, Jonathan no tiene muy buen conocimiento en cuanto al manejo de las empresas acá, de acuerdo a las actividades que se cumplen en la ciudad de Manta. Pero en cambio, si nos puede citar un ejemplo de acuerdo a las instituciones y empresas que están por allá por la zona de la sierra, ¿no? De donde está él. Entonces, nosotros sí, ustedes, chicos, ustedes los que están acá en la costa y que pertenecen a esta región de Manabí, sí sabemos qué tipo de empresas, más que todo en la localidad. Pues yo tampoco voy a hablar solamente de la ciudad de Manta, ¿no? Podemos hablar de otro tipo de ciudades a las cuales ustedes están geográficamente situados. Entonces, en ese sentido podemos aplicar varios ejemplos y que se pueden dar a la par a que
esos ejemplos nosotros los podamos utilizar y puedan ser un objeto de análisis de estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, gracias, Jonathan, por ese ejemplo. ¿Alguien más puede darme algún otro ejemplo? Por ejemplo, los deslaves. Ya, ¿qué pasa con los deslaves, Casey? En las carreteras, por ejemplo, cuando hay maquinaria pesada que está haciendo extracción de materiales y modifican lo que es el área, entonces por lo tanto la tierra se vuelve frágil y puede provocar deslaves. Ya, perfecto. Entonces, los movimientos de tierra, identificamos un posible riesgo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver la localización. Sí, en qué lugar se presentan con más frecuencia estos tipos de deslaves. A ver también, para identificar tenemos que valernos también de los antecedentes. Cada qué tiempo se presentan estos deslaves, ¿no? Y con qué frecuencia. Y además, qué tipo de afectación ha provocado, en este caso, bueno, a los transeúntes, a los vehículos que recorren a diario esas carreteras y prácticamente perjudican en cuanto a la obstrucción del mismo, ¿no? Por el deslave de tierra. Perfecto. El otro ejemplo, necesito un ejemplo no de desastre natural, más bien un ejemplo en el cual podamos citar algún riesgo de aquellos riesgos que ustedes conocen. Profe, verá, puede ser Sí, en una empresa minera que se utiliza el cianuro. Entonces, ahí estaría un riesgo, el trabajar con cianuro. claro, es un riesgo, sí, perfecto, es un riesgo químico. El cianuro es un químico que afecta directamente la toxicidad de la persona en este caso, ¿no? Sí, los mineros trabajan con ese producto químico, no es que trabajan con ese producto químico, están expuestos a ese producto químico y automáticamente se vuelven vulnerables ante esta situación. Hacer un estudio, un análisis de este riesgo es muy importante tomando en cuenta siempre, yo les digo que hay que tomar en cuenta siempre que esta área de la minería es una de las áreas que está muy abandonada. Abandonada en el sentido de que no se hace un estudio más a fondo y se puede determinar. Ustedes han escuchado, bueno, ya por acción y por gravedad, digo yo, y porque, bueno, hay algunos trabajadores que están asegurados y que ya llegan al área de la salud a hacerse revisar cuando tienen complicaciones. La mayoría de pacientes así somos y todas las personas cuando ya tenemos complicaciones y problemas es que recién aparecemos a una consulta médica, pero mientras tanto no lo hacemos. Entonces, en ese sentido, el área de la minería, pues, es una área, está prácticamente abandonada, así como el área de la agricultura, donde no se ha realizado un estudio comparativo a fondo como para verificar cuáles son aquellas enfermedades profesionales que están haciendo su aparición y tratar de hacer los correctivos respectivos, porque si ustedes observan, hay en el área de la minería muy poco se habla, pero sí, en cambio, hay estudios de investigaciones que se han realizado, pues, y que bueno, habría que ver si es que esos estudios de investigación realizados están siendo puestos a prueba para verificar, pues, qué se está haciendo desde el punto de vista de protección y corrección ante estas situaciones que se presentan. Porque, a ver, si nos vamos a este caso, vamos a tomar en cuenta que qué es lo que está afectando el cianuro, a cómo hace su ingreso el cianuro como químico al organismo. Jonathan, usted que me habló de ese Sí, caso. en estos casos, más de la intoxicación por vía inhalatoria. Las empresas, bueno, en la empresa minera en la que más o menos tengo conocimiento, sí tienen lo que son protocolos
en el caso de que se llegara a provocar una intoxicación. De igual manera se tienen no sé cómo se llaman esos sensores que le avisan si es que ya están expuestos a un nivel alto para que puedan evacuar y todo eso. Entonces, más o menos tendría ese conocimiento. Sí, son unos sensores de medición, si no tengo el nombre Sí, sí, sí. exacto, cómo se llama, pero se les hace una medición, un análisis ya por ejemplo, se le ve la velocidad respiratoria, en cuántos grados está más o menos para verificar si la persona tiene algún problema ya que esté radicando a que en el futuro tenga una molestia mayor. Está demostrado que la parte inhalatoria es uno de los medios de ingreso de este químico al organismo. También lo que es la parte de lo... Perdón, un ratito que se me va. Otra parte donde hace su ingreso al organismo es a través de la piel. Ahí está, a través de la piel. Sí, sí me escuchan ahí, ¿no? Para aflojar esto. A través de la piel. Entonces, son zonas que están consideradas donde hacen su ingreso estos químicos y están afectando. Ahora, habría que ver de acuerdo a los protocolos que se utilizan dentro de la utilización en estos campos mineros, si hay protocolos de bioseguridad, si es que lo están aplicando o no. Porque, bueno, yo no podría hablar mucho de lo que es el campo de la minería porque no he ahondado ese tema en sí, pero en cambio sí hacer un análisis somero, superficial, sí lo podría hacer porque yo sé hasta dónde puede estar afectando este químico a nivel de lo que es la parte de la respiratoria y por ende alterar la salud de las personas. Entonces, bueno, son ejemplos como esos y que podemos aplicar muchos más ejemplos en los cuales ustedes pueden citar aquellos riesgos ya conocidos. Tenemos como otro de los pasos calcular la importancia de cada riesgo. Es un paso en el cual pues se van a analizar y señalar cuáles son aquellos riesgos más perjudiciales en la empresa. Pero ¿cómo se lo puede determinar esto? Entonces se lo puede determinar a través de un estudio que se realiza pues en cuanto a las funciones que desempeña la empresa, porque sabemos que hay diversidad de actividades en diferentes empresas, entonces, de acuerdo a esa diversidad, hay que ir aplicando este segundo punto, que es calcular la importancia de la misma, ¿no? Vamos a ver que de todo modo, pues se podrá realizar una prevención de recursos de esfuerzo, así como elaborar un plan para hacer frente a este tipo de eventualidades. Bueno, la situación es que una vez que se realiza una identificación, el siguiente punto es la evaluación. ¿Sí? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Identificamos y hacemos la evaluación. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podrán evaluar un riesgo? ¿Cuál es la aplicación para la evaluación de un riesgo? ¿Cómo evalúan ustedes un riesgo? Citemos los ejemplos que ya citaron los compañeros, Jonathan y Casey. ¿Me puede hablar algún otro estudiante? Una pregunta, profe, antes de que siga. Y Para realizar este análisis de riesgo, ¿se necesita alguna ficha técnica para poder realizar esto o cómo se haría? una matriz de riesgo, a través de una matriz de riesgo. No es una ficha técnica, digamos, en el caso de que se pueda poner el ejemplo del Eh, cianuro. Se pone bueno, cianuro y comenzar a desglosar todita esa ficha técnica del cianuro, ¿o no es de eso? sí, lo puedes hacer con una ficha técnica para hacer el análisis exclusivamente de algún elemento que esté, de algún elemento o un factor de riesgo, exclusivamente así. Pero de ahí tienes que aplicar una matriz de riesgo donde vaya determinado otros factores más que inciden que son de mucha importancia para que tú puedas realizar la identificación, lo que es también para el análisis, ¿no? Lo que es la identificación, la evaluación y la valoración de los mismos. Entonces, una vez que nosotros identificamos, vamos a evaluar. ¿Cómo evaluamos? Esa es la pregunta.
Eh, o sea, yo tengo aquí una ficha técnica, Ya. pero parece que es solo lo que es los datos de, a ver, dice, los datos del antídoto para lo que es el cianuro. ¿Está bien eso para un análisis de riesgo o como usted dice, solo sería una ficha No. para poder So- tratar? sí, solo es una ficha para identificar la agresividad del elemento químico que está siendo afectado, en este caso, en las personas que trabajan en este campo de minería. Solo es para eso. De ahí tendrán que llenar una matriz de riesgo en la cual sí van ya apartados donde tú vayas a poner la identificación, la evaluación, la valoración, la ejecución, cuál es el plan de prevención o corrección que vayan a aplicar, cuál es su ejecución y qué tipo de control se debe llevar. Ya se debe ser una matriz de riesgo que es prácticamente una sábana en el cual pues todo ese tipo de procedimiento es completo, no debe escaparse nada para poder determinar que en realidad el riesgo que ustedes van a investigar pues es el riesgo que es considerado no tolerable, como les decía al inicio, ¿no? Porque puede ser un riesgo considerado tolerable y bueno, no se está haciendo un estudio analítico en cuanto a no se está dando prioridad a casos es más fuerte. Es como cuando suceden los eventos naturales acá se han suscitado en nuestro país, no nos vayamos a otro país, en nuestro país. Entonces, cuando hay un evento natural o un proceso, en este caso como la pandemia que hubo, siempre se prioriza aquellos lugares o zonas donde hay mayor afectación. Entonces, no dejando a un lado lo otro, ¿no? Siempre hay ese tipo de aplicación en cuanto al plan de protección y corrección que se vaya a aplicar. A ver, la pregunta que elaboré, nadie me responde. Se puede hacer una evaluación de riesgo ya dependiendo del puesto de trabajo también. De, Sería, ¿cómo, de cómo lo ¿cómo harías? se mandé? ¿Cómo lo harías? Miren, no nos vayamos muy lejos. Si estamos atentos al tema que estamos hablando, apliquen los mismos, cualquiera de los tres ejemplos que citaron los compañeros. Dos ejemplos citó Jonathan y un ejemplo citó Casey. Podemos citar cualquiera de esos ejemplos y aterricemos y digamos cuál es la evaluación que darían en esos casos. ¿Cómo se haría la evaluación? En el caso de los volcanes se podría hacer una evaluación del riesgo cuál es la población en el caso de un volcán de aquí de la Sierra del Cotopaxi, cuál es la población aledaña que podría afectar, hace cuánto ha estado activo el volcán para que se podría decir que se active otra vez. Eh, no creo que nada más, no sé, eso. Ya. Sí, les decía al inicio que los antecedentes son muy importantes, ¿no? ¿Desde cuándo ha estado activo? ¿Cuántas veces? En las anteriores veces, ¿qué pasó? ¿Qué se suscitó? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es bueno, ya en este caso nosotros no somos los investigadores o las personas pertinentes como para dar un diagnóstico o un pronóstico, en este caso de la actividad del volcán, pero en cambio podremos entrar en ese campo de investigadores donde podemos llegar a los personajes adecuados y poder recopilar información que sería lo más apropiado para determinar una evaluación. En el caso que usted citó, Jonathan, de los volcanes, ¿no? Esa evaluación que nos va a dar a nosotros esa pauta para poder realizar una valoración. Sí, esa valoración que va a estar dada también de la mano con la identificación, con la evaluación y poder valorar a saber hasta qué punto, sí, o hasta qué punto podemos llegar en caso de poder aplicar un plan de protección o prevención. Porque, bueno, ustedes conocen que hay situaciones en las cuales pues que se vuelven muy inaccesibles, ¿no? Donde por mucho que ustedes digan,
que objetivamente pueden decir, no, sí, aquí en este tipo de eventos se puede hacer esto, lo de acá, pero resulta que a veces hay situaciones inalcanzables, donde se requiere ya la ayuda externa y que a veces pues esa ayuda externa ustedes saben que también demora o simplemente no se da. O sea, hay muchas situaciones que llegar a esos casos es un poco complicado, porque estamos hablando de un evento natural que se está presentando en nuestro país, de esto de los volcanes, y que, bueno, no es fácil manejarlo solamente porque vayamos a hacer un estudio, un análisis. Hay que también ver pues que la viabilidad de este tipo de investigaciones se da con algunos recursos que hay que aplicar, ¿no? Y en este caso, algunos sectores o algunas entidades que tienen que intervenir en la misma y que a veces nosotros no tenemos ese campo abierto y esa facilidad de poder acceder a realizar o aplicar una valoración donde se vaya a realizar un plan de protección y prevención de manera adecuada. Perfecto. Como tercer punto tenemos concretar acciones, el tercer paso, perdón, concretar acciones para el plan de contingencia. Establecer un plan de contingencia en el que se incluye una acción por cada uno de los riesgos, ya que no se puede enfrentar de la misma manera a todos los riesgos. Una vez que ya realizamos la identificación, la evaluación y la valoración, se va a aplicar el plan de contingencia, porque ya tenemos algo concreto, ¿no? Ya sabemos, ya hemos identificado, ya evaluamos, ya valoramos también hasta qué punto este riesgo va a seguir afectando o ha afectado a las comunidades y a la salud de las personas. Y bueno, ahora sí, aplicar un plan de contingencia que vaya enfocado o enmarcado a qué, a la prevención y corrección de estos riesgos y a disminuir los mismos, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a hacer solamente un análisis y bueno, se quedó el análisis, el estudio y ahí fue todo. No, hay que también dar una parte, sí, formar una parte de resultados en este caso para poder disuadir un poco estos riesgos que hacen su aparición y que afectan la alteración de la salud de las personas, alteran la salud de las personas. Como cuarto punto tenemos la delegación de responsabilidades. Sí, es imposible tener una previsión para todos los tipos de riesgos, pero sí podemos establecer cuáles son los riesgos principales y asignar a una persona para que monitoree estas posibles amenazas. Es aconsejable que se asigne a la persona más adecuada para cada punto crítico detectado. En el caso de las empresas, ¿sí? Cuando hay una situación de riesgo que ha provocado una amenaza, siempre en este caso el empleador, sí, es el encargado de designar a aquella persona que una todas las cualidades y condiciones para que pueda monitorear estos posibles eventos que se vayan a presentar. Entonces, si hablamos de las empresas, hablamos en este caso, del área de seguridad, que es el encargado, sí, de monitorear aquellos eventos de riesgo que se puedan presentar en la misma. Entonces, dándole prioridad siempre a aquellos eventos que tienen más complicaciones. Ese es otro de los pasos de acuerdo al análisis de riesgo. El otro paso es asignación de fechas de vencimiento. Al igual que los riesgos no son estables a lo largo del tiempo, tampoco pueden asignarse un mismo plan de manera indefinida. ¿Qué nos dice esto? Que en el momento que ustedes observen un plan de contingencia que ya está como política interna de una empresa, o bueno, vamos a decir en el ejemplo que puso Jonathan, a nivel en este caso, este tipo de manejo de los volcanes, la situación de los volcanes ya queda a mano de la parte gubernamental y específicamente del COE, ¿no es cierto? Entonces, ellos emiten un procedimiento, qué es lo que se debe hacer en caso
que se presente una amenaza por este volcán. Ellos tienen sus estudios ya más profundos con máquinas, equipos, donde están monitoreando cada vez la actividad de estos volcanes. Pero bueno, los procesos y los eventos naturales no tienen fecha de inicio ni fecha de vencimiento. Entonces cualquier rato se puede aparecer. Entonces, una vez que aparezca, pues bueno, comienza a provocar hasta cierto punto desastres y que hay situaciones que están enmarcadas documentalmente. Sí, y que pueden estar determinadas en la misma dentro de esas políticas que se manejan en establecer cuáles son los procedimientos a seguir. Pero puede que en esto de los casos que se presentan esos eventos naturales que a veces llegan de manera agresiva y que uno no sabe hasta qué punto puede aplicar los procedimientos o si algún procedimiento se escapó y que no está dentro de lo que se presentó. Entonces, por eso nos habla que estas asignaciones de fechas no tienen fecha de inicio ni fecha de vencimiento, ¿no? Pueden ser actualizadas. Tenemos como segunda área de lo que es la gestión de riesgo, la reducción de los riesgos. Miren, la reducción de los riesgos, pues, nos habla que es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgos existentes y evitar nuevos riesgos en el territorio a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir las amenazas, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. Esta reducción de riesgo está en tomar las medidas, aquellas medidas necesarias, aquellas medidas suficientes para ayudar a que cuando se presenten estos riesgos, pues causen lo mínimo en que se pueda decir en cuanto a afectación. Entonces, podemos hablar de un sinnúmero de riesgos. Estamos tratando, bueno, ahora se están aplicando puros ejemplos nomás de desastres naturales, pero si aplicamos otro tipo de riesgos, nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, en cuanto a este tema de reducción de riesgo, está dado en que a través de la aplicación de un plan de contingencia, pues siempre vamos a lograr a que estos riesgos se disminuyan. Cuando disminuyen los riesgos, estamos logrando ¿qué? Belén está aquí. Belén. Sí, Magister. Hola. ¿Sí me escuchó la pregunta que le hice? Sí, en el momento de que uno, como se puede decir como prevencionista, puede disminuir los riesgos, tenemos una probabilidad de que ya no siga ocurriendo, no sigamos teniendo los mismos inconvenientes respecto al riesgo de que sea determinado. Ya, perfecto. Entonces, hay algunos factores incidentes para reducir estos riesgos, ¿no? Aquí tenemos, si ustedes ven la gráfica, tenemos que se aplican medidas físicas y técnicas, como por ejemplo, en la construcción de edificios. ¿Qué se hace para la construcción de edificios? En la actualidad, de acuerdo a los eventos naturales, desastres naturales que se han presentado en nuestro territorio, sabemos que ahora las construcciones de edificios pues se hacen con materiales antisísmicos, ¿no es cierto? Hay situaciones en cuanto a la seguridad que también se trata de aplicar o activar, en este caso, medidas de seguridad para la delincuencia y muchas cosas más. En cuanto a los procesos biológicos que tenemos, como por ejemplo el COVID, ahorita que está haciendo, cuáles son aquellas medidas de
de reducción para este riesgo. Las medidas de reducción para el riesgo, lo primero que se hizo fue aplicar aquellas medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Esas medidas de bioseguridad que nos está costando un poco a ciertas personas tratar de entender que en realidad pues se trata de un virus mortal y que tenemos que seguir aplicando esas medidas de bioseguridad. Entonces, todo esto lo que hace es reducir el riesgo. Estamos viendo que la aplicación de medidas como la vacuna también está provocando una reducción de este riesgo. Entonces, así de esa manera nosotros estamos verificando, poniendo un ejemplo de cada una de las cosas. Podemos verificar, aplicar también de que a través de la aplicación, en este caso, de señaléticas en una institución, en una empresa o en algún lugar donde cuyas actividades sean un poquito complicadas y peligrosas, en este caso, esas señaléticas que se aplican con todas las medidas de seguridad, se lo hace en el sentido de reducir los riesgos también, ¿no es cierto? Porque si ustedes observan un lugar donde, donde hay muchas actividades y no existan señaléticas, seguramente ustedes van a estar expuestos a peligro, ¿no? No nosotros, sino las personas que trabajan dentro de las mismas. Entonces, así nosotros encontramos estas medidas físicas y técnicas que se aplican para reducción de los riesgos. Otras medidas que se consideran personales, como las charlas, las capacitaciones, todo aquello que demuestre a que las personas que saben de lo que es un riesgo, cuáles son las consecuencias de los riesgos, y saben también las medidas que se deben aplicar, pues lo que hace es tratar de socializar. Todos esos conocimientos se socializan, se hacen a través de capacitaciones, se lo puede también hacer a través de folletos, a través de manera interpersonal. Bueno, de la medida en lo posible, cómo se pueda manejarlo, porque si hay una empresa donde existan más de 500 trabajadores, seguramente pues la capacitación sería uno de los medios grupal, ¿no? Capacitación grupal sería uno de los mecanismos o medios a seguir para tratar de poder infundir y llegar a hacer conciencia a estos trabajadores que en realidad requieren de que se apliquen estas medidas de seguridad para evitar, para disminuir estos riesgos. Otras medidas, tenemos las medidas organizativas, aquellas medidas organizativas que se manejan internamente. Si hablamos de una empresa, se la manejan internamente con esas políticas internas o esas auditorías que se realizan. Si lo manejamos de manera externa y a través de altas esferas, pues bueno, son aquellas medidas de la Constitución legal que nosotros ya hemos revisado también, la Constitución legal, donde ustedes observen que hay ciertos mecanismos de acción que se aplican a nivel gubernamental y que eso ahora se está aplicando. Vuelvo a repetir, el caso del COVID, bueno, hay medidas que vienen ya específicamente desde el Estado, donde nosotros lo que hacemos es acatar ese tipo de medidas porque ellos pues ya realizaron su identificación, su análisis de riesgo y están verificando que en realidad es el mejor mecanismo para poder reducir este riesgo, ¿no? Y así se lo está haciendo y a nivel mundial pues está dando resultados, ¿no? Pero todavía nos cuesta un poquito tratar de asimilar y poder convivir con este tipo de riesgo. Gracias, Belén. Tenemos como tercer punto el manejo de eventos adversos. ¿Sí? ¿Cómo se da el manejo de eventos adversos? Se dice que es el conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportunamente y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. El manejo de eventos adversos tiene tres componentes: la preparación, la alerta y la respuesta. ¿Qué nos habla, qué entienden ustedes cuando yo hablo de el manejo de eventos adversos en cuanto a este primer punto de preparación? Si el manejo de eventos adversos, sí, cuando hablamos de eventos adversos estamos hablando de aquellos desastres naturales que
se presentan de manera espontánea, que se presentan sin avisar. Entonces, habla que tiene que tener 3 componentes muy importantes, como es la preparación, la alerta y la respuesta. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Yulixa. Sí, ¿Nos puedes describir el primer punto? Cuando hablamos de eventos adversos, cuando hablamos y citamos que hay 3 componentes muy importantes, entre ellos la preparación, alerta y respuesta. ¿Qué nos puedes decir de qué se trata en este punto, en este componente de preparación? Podría ser capacitar o organizar a un grupo de personas o la población que sufre un riesgo y sus bienes en caso de una emergencia ocurrir. Ya, Serían perfecto, medidas sí. o... Ujú. Sí, así es, Yulix, así. La preparación es prácticamente ese protocolo que se da para que estas personas se preparen, ¿no? Ya prácticamente están avisadas, ¿no? Como por ejemplo, citamos un ejemplo, aquellos desastres naturales como el terremoto que siempre constantemente se están presentando. ¿Cuál es la preparación? Tipos de mecanismos para poder difundir esta noticia, se lo hacen en las redes sociales y ustedes ven rapidito en las redes sociales que dicen, pues bueno, ante la aparición, la posible aparición de un desastre natural, como por ejemplo algún sismo, algún maremoto, un terremoto, estar preparados con las siguientes condiciones, ¿no es cierto? Entonces, esos son mecanismos de acción que se dan cuando se hace una preparación, ¿no? De esta manera se prepara a una comunidad de manera generalizada, ¿no? Porque a veces el capacitar, preparar a un grupo de personas es un poquito complicado, pero si lo hacemos a través de las redes sociales, seguramente esa preparación que van a recibir aquellas personas que manejan estas redes sociales, se va a difundir la noticia de manera rápida, ¿no? Y cuando hablamos de alerta, heroína, no está heroína, Yo, profe, yo le digo. y ya Edison. Cuando hablamos de alerta, Hablar sobre la manifestación de un fenómeno peligroso o evento adverso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen procedimientos de acción. ya. ¿Y qué sería la alerta de manera concreta? ¿Qué es la alerta? Edison, de manera concreta, ¿me puedes decir? Estar atento. ¿Está bien lo que estás diciendo? Sí, te escucho. La alerta es un aviso. Claro, es la Sí. notificación, es una notificación formal por parte de las autoridades. Sí, perfecto, sí. Esa es la alerta. La alerta es de estar atento a aquellas notificaciones, aquella información que se dan a través de las redes sociales o a través de los informativos, escrito o por televisión. Entonces, esa es la alerta. Esa es la que prácticamente es un paso más en cuanto a estos componentes de eventos adversos que se presentan. Estar alerta, ¿no? Nosotros hemos recibido esa alerta en que, bueno, posiblemente, vamos a decir, en el invierno dicen, de acuerdo al estudio del INAMI, se puede presentar un fenómeno del Niño. O sea, es una alerta que nosotros tenemos que estar preparados para un posible evento adverso que se puede estar presentando, ¿no? Está bien. ¿Y la respuesta a qué se refiere? ¿A qué se refiere la respuesta?
La respuesta ya serían las acciones llevadas a cabo de lo que manifestó lo que es la alerta. Como por ejemplo podría ser, yo que sé, que presente un desastre natural, podría ser lo que es el rescate, la atención, una atención hospitalaria, ya dependiendo de qué daño sufrieron. Ya. La respuesta es aquellos mecanismos de acción, ¿no? Esos mecanismos de acción No sería, que ya... Magister, la respuesta también no conllevaría lo que es una reacción. Sí, la respuesta es a aquellos mecanismos de acción tanto del factor externo como el factor interno. El factor externo es la ayuda que tú recibes y el factor interno es aquella respuesta que tú das en cuanto a la preparación y alerta que has tenido para que estos cuando se presentan ya estos eventos adversos, tú ya acciones, tú ya tengas, vamos a decir, un ejemplo, un sismo. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería el sismo? La respuesta fue aquella preparación que tuviste, aquella alerta recibida y que tú aplicaste los mecanismos de seguridad, esos mecanismos de acción aplicaste para salvaguardar la vida tuya y la de tus seres queridos, ¿no es cierto?, que están en el momento contigo. Entonces, esa es la respuesta a la que se habla. Ya, perfecto. Y la recuperación, cuando hablamos de recuperación, ¿en qué consiste la recuperación? La En recuperación restablecer. vendría a ser primero una evaluación a los daños y conforme a esa evaluación recuperar, no sé, información acerca de lo ocurrido. Sí, gracias Edgar. ¿Quién más puede acotar algo a lo que dijo Edgar? Que van a ser, en la recuperación entran dos puntos o comprende de dos puntos de lo que es la rehabilitación, que va a ser el rehabilitar, ¿no? Lo que son los servicios básicos y la reconstrucción, todo lo que es infraestructura. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hemos sido testigos de ese tipo de acciones que se dan cuando hay un desastre natural o se presentó un evento adverso, que es casi lo mismo. Entonces, estamos frente a una recuperación que toma su tiempo, también tiende a tener un gasto económico bastante alto y que, bueno, pues esta rehabilitación y reconstrucción se da siempre ya con ayuda externa, en muchos de los casos, porque cuando hablamos de eventos adversos, pues hay una masificación, una gran cantidad de personas que están siendo afectadas por diferentes motivos. En este caso puede ser uno de los motivos más dolorosos por la cual las personas podemos pasar en esto la pérdida de un ser humano, de un familiar en este caso. Entonces, ese tipo de recuperación, ustedes saben que es algo inadmisible que no se puede recuperar así nomás como así, más bien no tenemos esa, bueno, ya el tiempo y la conciliación de Dios nos puede dar esa fortaleza de podernos recuperar en algo, pero son situaciones que ya se escapan de nuestras manos y que prácticamente es muy complicado recuperar. Pero en cambio, si hablamos de una recuperación de materiales, sí podemos estar frente a este tipo de rehabilitación y reconstrucción a la que estamos citando, ¿no? Donde habrá pues el apoyo también de toda la comunidad, no tan solo, bueno, habemos personas que, habemos personas, nosotros pasamos por estos eventos acá en Manabí y que yo veía personas que exclusivamente se mal acostumbraron a que todos le daban, ¿no? Entonces hubieron pasado mucho tiempo, incluso años, creo que 1 o 2 años pasaron que estas personas todavía tenían esa facilidad de poder pedir y pedir y no ayudar y poner de su parte. Entonces, esta rehabilitación y reconstrucción se lo hace de manera mancomunada, no tan solo
esperar la acción, en este caso, de la parte del Estado que pueda solventar aquel déficit que provocó este evento adverso. Perfecto, chicos. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este tema? Un análisis, una conclusión del mismo, de este tema en cuanto a las áreas de gestión de riesgo. Necesito 3 análisis y conclusiones al mismo tiempo. ¿Por qué es importante esta aplicación estas aplicaciones de verificación de las áreas de gestión de riesgo en un evento adverso? Porque la aplicación de la gestión de riesgo ayuda a lo que es minorar y reducir las pérdidas, tanto como materiales como humanas, y así definir los procesos para evitar estos tipos de riesgo y mitigar las pérdidas. Ya, gracias, Casey. ¿Quién más me puede decir algo más o 2 criterios más requiero? Uno de ellos sería que nosotros los seres humanos siempre vivimos, se podría decir, esperando que nos sucedan las cosas para poder adquirir experiencia. Tanto con lo que sucedió en el terremoto del 2016, por decirlo en el ámbito personal, nadie estaba preparado para una catástrofe de esa magnitud. Y en calidad de seres humanos no sabíamos de qué manera proceder. Nosotros, como podíamos, teníamos que proteger a nuestra familia, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestros animales, pero en sí no sabía si lo estábamos haciendo correctamente. Creo que desde la escuela nos enseñan lo que son los primeros auxilios, nos enseñan a hacer un triángulo de vida, pero nunca le poníamos atención. Y yo creo que de ahora en adelante el incluir más este tipo de prevención desde un niño de 5 años hasta ya adulto nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a protegernos tanto en lo personal y a nuestra familia. Ya. El instinto de todos, gracias Elena, el instinto de todo ser humano es ese, ¿no? Tratar de protegerse uno mismo, y esa ya es parte de la educación que nosotros hemos recibido de acuerdo a estas etapas de preparación, de alerta y de recuperación, en la cual pues nosotros ya aplicamos todo eso, ¿no? ¿Y qué tenemos como resultado? Como resultados tenemos que en un momento dado, pues no, bueno, yo puedo decir, adelantarme, que nadie de nosotros está preparado, porque en un caso de que se presente un evento adverso, pues a nosotros nos puede escoger desprevenidos, no vamos a saber en qué momento y dónde vamos a estar y qué es lo que tenemos que hacer en ese preciso momento, ¿no? Pero de todas maneras, en el chip de nuestro cerebro está de que esa respuesta que nosotros tenemos que dar y aplicar durante estos eventos adversos, pues ya van a ser dados en respuesta a que se presenten los mismos, pero ya de manera espontánea. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Necesito otro criterio. Profe. Sí. ¿Quién me habla? Yo, Merchan. Es Ya, que cuando hablamos sobre esos temas en la área de gestión de riesgo, nos sirve para conocer también las consecuencias, las probabilidades de que algún riesgo se produzca, ¿ya? Y debemos, o sea, estudiar en profundidad todo factor que puede influir en las causas, sin perder de vista los controles implantados, y nos ayuda a estar más informados para estar atentos ante cualquier catástrofe. Bueno, la situación en cuanto a esta temática de áreas de gestión de riesgo es de suma importancia en esta situación de aparición de estos eventos adversos. Hacer un análisis, un estudio para que ustedes, como futuros prevencionistas en el área de seguridad, puedan aplicar estos tipos de proyectos de investigación, se hace muy importante. No tan solo en los eventos adversos.
tal vez nos enfocamos mucho por el tema anterior que hablábamos secuencialmente de los eventos naturales, de los desastres naturales, pero dirigidos ya a la parte empresarial, a la parte institucional, donde ustedes van a entrar desde lleno cuando ya estaremos de manera presencial y ustedes van a observar que en dichas áreas existen riesgos. Y yo siempre hago un análisis muy aparte para que ustedes se hagan una idea. En la comunidad donde ustedes viven, hagan un análisis de riesgo. ¿Qué tipo de riesgos existen? Y seguramente, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado, seguramente me van a decir, sí, profesor, en la comunidad donde yo vivo existen algunos riesgos, porque, bueno, en dicha comunidad pues, existen, vamos a decir, ustedes pueden vivir en lugares apartados donde exista riesgo de riesgos biológicos. ¿Cuáles son esos riesgos biológicos? Puede ser que de pronto, un ejemplo les voy a poner, ¿no? Que el recolector de basura no pase de manera continua y estos desechos orgánicos e inorgánicos los olores se están proliferando en la comunidad y esto, por ende, hay bastantes insectos y estos insectos van a provocar una contaminación en nuestra salud. Entonces, ahí pues estamos observando de que pueden existir efectos adversos, efectos en cuanto a los agentes biológicos que se pueden presentar. Eso es como ejemplo nomás. Puede ser que de pronto en esa comunidad pues no exista una iluminación o no existan los transformadores de manera secuencial. Bueno, vamos a decir, no hay un control, vivimos en una área donde es una área de invasión y que para poder conectarse, pues en este caso, parte de la comunidad, las personas, los pobladores que viven ahí, pues se agarran directamente y teniendo como un riesgo que puedan ser electrocutados por alguna mala maniobra que se pueda realizar. O sea, son diferentes tipos de riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Si yo les digo a ustedes, evalúenme un riesgo dentro de su casa, con los habitantes que están, seguramente ustedes me van a decir, sí, profesor, aquí en mi casa, pues bueno, existimos 5 o 6 personas, en las cuales pues yo tengo un ejemplo, ¿no? Tengo 2 hermanitos que están estudiando en escuela o colegio y realizan tareas acostados en la cama y que, bueno, ya han pasado ahí 1 año, 2 años realizando esas tareas y continúan con lo mismo. Y bueno, ¿qué tipo de riesgo? Ahí yo estoy frente a un riesgo ergonómico, donde en este caso los chicos no están aplicando una buena ergonomía, ¿no? O sea, casos como por lo citado. Puede ser que en sus casas utilicen muchos productos químicos para el aseo y que no estén utilizando el EPP adecuado. Entonces, ahí también puede estar frente a riesgos químicos. Y eso nomás basándome como ejemplo dentro del entorno donde ustedes habitan. Cuando ya, les repito, cuando ustedes ya salgan a la parte ya comunitaria y empresarial, se van a dar cuenta que hay riesgos latentes en todos lados. ¿Preguntas, chicos? Una pregunta, profe. Sí. Para hacer un análisis del riesgo, ¿está bien utilizar la fórmula que dice riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad? Sí. Sí. Sí, sí, es una fórmula que se aplica para que tú puedas determinar cuál es la intensidad y tolerancia del riesgo y cuál es el plan de contingencia que vayas a aplicar. Sí se lo utiliza. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, preguntas. Yo ninguna, profe. Rocía.
Belén. Está entendido, profe. ¿Todo bien? Todo bien hasta ahora ahí, profe. Sergi. Entendido. Bueno. Entonces, chicos, una vez ya analizadas estas áreas de gestión de riesgos, queda en claro de que la gestión de riesgo es de suma importancia para la verificación de lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, voy a detener esta grabación.